Buenas noches y bienvenidos al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, viernes 12 de noviembre, completamente en vivo, en una dinámica social totalmente distinta a la que vimos en el último año y medio, ya con una actividad nocturna mucho más profusa. Encontramos ahora que los temas siguen siendo los que históricamente hemos discutido en el país, y es que la conflictividad agraria vuelve a ser noticia en el país, y es el tema que hemos preparado para esta noche, esperando que sea de su agrado. Esta noche me acompaña para las entrevistas Carmina Balizán. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Y precisamente lo que hemos podido preparar, o lo que nos ha pasado producción para la introducción de este tema, es que de acuerdo con ACDEPRO, lugares de Guatemala como Purulá se han vuelto una pesadilla contra la propiedad privada, ya que grupos al margen de la ley asedian y usurpan fincas productoras de café, cardamomo, plantaciones de pino e hidroeléctricas. Y cuando llega el momento de los desalojos, atacan a las autoridades con armas de fuego. Para discutir sobre este tema y las implicaciones que tienen los protocolos de las fuerzas de seguridad al momento de atender las invasiones y tomas de tierra, hemos invitado al señor Carlos Torreviarte, presidente de ACDEPRO, Asociación en Defensa de la Propiedad Privada, y al licenciado Alan Taylor, abogado constitucionalista. Ambos, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas Señor noches, muchas Torreviarte, gracias. quisiera comenzar con usted la entrevista. A ver, como mencionaba Cristian en su introducción, las cosas han venido cambiando para peor. No es que esté mejorando la situación, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por tenernos en el programa. El problema es de que la falta de justicia, la falta de que las fuerzas del orden público actúen adecuadamente, pues hacen de que haya una anarquía en el país, y eso pues causa todos los problemas que están sucediendo. La justicia en Guatemala tristemente no es adecuada para la gente que que está afectada, que tiene los problemas. No puede ser posible que hayamos tenido en los últimos días varios intentos de desalojo, sacando a los ladrones usurpadores, porque yo quiero que ser bien claro con esto. Ellos son personas que están robando propiedades, que tienen legítimos dueños, con todos los registros al día de propiedad, etcétera, y que con orden de juez competente se pide una orden de desalojo, se hacen todos los trámites y protocolos de desalojo, y pues tristemente llegan 1,000 a 2,000 policías eh, haciendo un despliegue enorme de las fuerzas de seguridad que le cuesta al Estado muchísimo dinero, y cuando llegan a los lugares son atacados a balazos. Hay videos, hay audios de lo que ocurre. Estas personas son atacadas a los policías. ¿Por qué? Porque en el protocolo de desalojo de la Policía Nacional Civil dice de que los policías no pueden llevar armas de fuego, que tienen que ir solamente con bastones a desalojar a estas personas. Entonces los ladrones usurpadores aprovechan esa situación, saben que no van a ser recibidos de la misma manera, porque al final de cuentas, cuando en la ley, se lo puede explicar el licenciado Taylor en un momento, las fuerzas de seguridad tienen todo la ley a su favor para que respondan con la debida fuerza que son recibidos. Eso es un principio universal de todo lo que es el orden público. Entonces, aquí en Guatemala no está ocurriendo eso. Además, el organismo judicial tiene protocolos diferentes a los que tiene el Ministerio Público, diferentes a los que tiene la Policía Nacional Civil. Entonces, nadie se pone de acuerdo. Y mientras ocurran estas cuestiones, simple y sencillamente vamos a tener problemas, porque la gente se aprovecha de que no hay una manera adecuada para desalojar a estos ladrones usurpadores, que son apoyados por organismos no gubernamentales que se dedican a hacer actos terroristas, que eso es lo que hace el CUC, lo que hace el CCDA,
porque ellos mismos están promoviendo la violencia y promoviendo que en Guatemala volvamos a tener violencia como fue la que tuvimos en el conflicto armado. El protocolo al que hace referencia el señor Torreviarte es precisamente el protocolo de desalojo de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, y en él se estipula en primer lugar que para hacer un desalojo debe haber juez competente en el proceso de desalojo, y luego hace referencia en la primera fase del desalojo que además del juez competente debe haber acompañamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la ahora COPADEC, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y de instituciones y organizaciones que velan por el tema del diálogo en la conflictividad agraria. En ese sentido, no es solo la policía la que in situ interviene en un proceso de desalojo. Es correcto. Mire, lo triste de esto es que seguimos hablando que esto es conflictividad agraria. Hay ahorita en las noticias, ayer salió claramente que aquí en Atanasio Sula hay unas también tomas de lotificaciones. Han habido ya una gran cantidad de problemas aquí en la ciudad de Guatemala, en Quetzaltenango. Y miren, mientras no haya ley, pues va a ocurrir no solo en el campo, ¿verdad? Entonces, nosotros sí hablamos claramente de que estos son robos y normalmente están involucrados el crimen organizado, como salió hace menos de una semana de unos abogados que se dedicaban a quitar casas y que la policía en este caso actuó adecuadamente y los aprendió en el acto donde ellos llegaron violentamente a desalojar a las personas que eran legítimas dueñas de sus casas. Es decir, esto no ocurre solamente en el campo. Pero volviendo al protocolo, es increíble que participen todas estas instituciones para hacer este desalojo, que con una orden de juez, que la orden la realiza el juez de primera instancia de los lugares donde donde ocurren los hechos, y el juez de paz es el encargado de ejecutar el desalojo. Cuando ocurren estas cuestiones, por ejemplo, en el caso de la finca Chavilán en Izabal, lo que ocurrió es que ya había llegado la policía, ya habían hecho todos los protocolos, se habían puesto de acuerdo, llegaron al lugar y estaban armados los ladrones usurpadores, y entonces la juez decidió no realizar el desalojo. Entonces, otra vez volvieron 2,000 personas, 2,000 policías a participar en este despliegue, y lo único que hicieron fue darse la vuelta y regresar. Lo mismo ocurrió en el caso de Purulá esta semana, donde estas personas fueron recibidas. A mí me gustaría que los televidentes pudieran ver la fuerza que utilizaron estos usurpadores, estos ladrones, para atacar a la policía. Lo más triste es que después en sus comunicados de estas organizaciones sacan cascabillos y sacan otras partes de armas y todo, diciendo que fueron violentamente atacados, engañando pues no solo a sus personas que están en las usurpaciones, sino que también engañando a la comunidad internacional, diciendo que el Estado de Guatemala es un Estado represor, y no es así. Simple y sencillamente estas personas son ladronas, son usurpadores, son violentas, y si la Policía Nacional Civil y los demás órganos no empiezan a hacer su trabajo, esto se va a volver de magnitudes cada vez peores. Gracias, señor Torreviarte. Licenciado Taylor, ¿qué diferencia existe entre el protocolo del Ministerio Público, la policía y el organismo judicial? Su micrófono, licenciado Taylor. Muy buenas noches a todos. Bienvenido. Realmente yo creo que, en primer lugar, la pregunta es completamente válida y creo que es el punto de partida para ver el desorden en el que se están desarrollando los desalojos en este momento en Guatemala. Si ustedes ven el protocolo que tiene el Ministerio Público y lo comparan con el protocolo que tiene el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil en este caso, los dos protocolos
contienen situaciones totalmente diferentes. En algunos casos coinciden, pero no hay una unificación de criterios, por un lado. Por otro lado, en el organismo judicial prácticamente lo que nosotros tenemos que abordar es la forma en la que los jueces tienen que cubrir o ejecutar las órdenes de desalojo. ¿A qué me refiero? El juez de paz, por ejemplo, de primera instancia, ordena el desalojo, pero no es el juez de paz el que lo ejecuta. No es el juez de instancia el que lo ejecuta, es el juez de paz. Entonces, cuando el juez de paz que lo tiene que ejecutar es el que reside prácticamente en la comunidad donde se van a desalojar a las personas. Esto es una situación de competencia territorial, lógicamente, pero se deben encontrar los mecanismos para poder solventar ese tipo de situaciones. Sin perdernos de la pregunta que se formulaba, los protocolos consideramos, con todo el respeto para las instituciones, que en este momento no llenan todos los requisitos necesarios para hacer efectivas las órdenes de los jueces. En primer lugar, dura muchísimo tiempo para que puedan ordenar un desalojo. Se tienen que acreditar varias circunstancias ante los órganos jurisdiccionales y posteriormente, cuando al fin se logra la orden de desalojo, se tienen que hacer coordinaciones con diferentes instituciones. Bien se mencionaba por ahí hace unos segundos que por qué tantas personas participan en este tipo de procedimientos, en este tipo de diligencias que deberían de ser muchísimo más prácticas, muchísimo más celéricas y sobre todo, lo más importante, es que deberían de ser efectivas. Lógicamente, el tema da para poder cuestionar de alguna manera el proceder de la Policía Nacional Civil en base a los protocolos que tiene vigentes. Es un llamado realmente de atención para las autoridades del Ministerio de Gobernación, para el propio presidente de la República, revisar ese tipo de protocolos, revisar cuántos años tienen de vigencia, revisar el contexto en el que esos protocolos nacieron a la vida jurídica y ver si efectivamente se acoplan a la realidad nacional. Lógicamente, y sin temor a equivocarme, van a darse cuenta de que no están ajustados a la realidad nacional. Otro punto es que hay que separar los desalojos, por ejemplo, de un bloqueo en un tramo vial con los desalojos que son de propiedad privada. Son dos cosas diferentes y deberían de tener un manejo distinto. Y, lógicamente, eso obligaría a generar protocolos específicos para cada una de las cosas. En el Ministerio Público, ustedes saben que efectivamente se ha creado una fiscalía específica para este tema. Entonces, se espera que en los próximos días o meses dicha fiscalía empiece a dar los resultados que se esperan. ¿Por qué se pueden esperar resultados de una fiscalía de esa naturaleza? Es precisamente porque debería de haber o existir una especialización de cada uno de los integrantes de la fiscalía para poder abordar con bastante solvencia los temas. Y que estos tropiezos pudieran irse consensuando a través de la coordinación de los fiscales. Recordémonos que son los fiscales los que le solicitan, al final de cuentas, al juzgador la orden de desalojo. Y para ello le presentan los medios de investigación con los que cuentan al momento. Y el juez, después del análisis de esa documentación y de esos testimonios, decide efectivamente ordenar el desalojo. Es una diligencia, y se ha dicho en otras oportunidades, como un allanamiento. El Ministerio Público lo solicita, el juez lo autoriza, la policía acompaña la diligencia y se ejecuta sin ningún problema. Igual debería de ser un desalojo en los casos donde está probada la usurpación, porque la usurpación, como se ha dicho en varias oportunidades, es un delito flagrante y además de que es flagrante, es de carácter permanente, o sea, sucede el delito durante todo el tiempo que las personas permanezcan en propiedad privada ajena y sobre todo, en la mayoría de casos podemos afirmar que es de manera violenta. Señor Torreviarte,
Usted refería y daba un número en particular, 2.000 efectivos para un proceso de desalojo. No obstante, en el punto 3 del protocolo de la Policía Nacional Civil establece que quien está a cargo de las acciones en campo de las fuerzas de seguridad es el jefe de la comisaría del distrito en particular en el cual se está desarrollando el desalojo. Y le corresponde al jefe de la comisaría respectiva un análisis de riesgo, precisamente para evitar sorpresas como la que usted refiere de que sean recibidos a balazos, pero además es el jefe de la comisaría el que establece el número de elementos de la unidad antidisturbios que debe respaldar a los efectivos policiales de la comisaría específica. Es decir, hay una serie de acciones previas que deberían darse. Si todo esto no se cumple, el responsable es el jefe de las comisarías en particular. Correcto. Y en el caso de lo que le preguntaba usted al licenciado Taylor, en el caso del Ministerio Público es otra la manera en que ellos piden. Ellos piden que haya 2 policías por cada ladrón usurpador que creen que está ahí. Entonces, en unos casos donde hay 1.500 ladrones usurpadores, pues tendrían que tener 3.000 policías para hacerlo. Mire, definitivamente esto no está funcionando como lo dice muy bien el licenciado Taylor. Nadie se está preocupando, uno, por las personas que están siendo afectadas por las usurpaciones. Y recuerden que las personas no son solamente los dueños de las usurpaciones, son dueños de negocios, son gente que contrata personal. Nadie se pone a preguntar acerca del personal que pierde su empleo porque las pérdidas económicas con una usurpación son tremendas. Y nadie se pone a pensar acerca de los policías. ¿Cómo puede ser posible que manden a un grupo de personas desarmadas a enfrentar a gente violenta que ya se sabe que tienen armas solo porque el protocolo dice eso? No, entonces, como decía muy bien el licenciado Taylor, pues estos protocolos están completamente desactualizados y las personas que lo realizaron pareciera que lo que quieren es que no hayan desalojo. Y además, licenciado, aquí no solo está el jefe de la comisaría, llega el Departamento de Investigaciones Criminológicas, llega una gran cantidad de personas a investigar los hechos. Y entonces, ¿qué significa eso? Pues que nuestro sistema de justicia no funciona. Yo no quiero decirte que la policía no funciona, que el Ministerio Público no funciona ninguno. Y entonces, simple y sencillamente eso lo que demuestra es que el país, como ustedes muy bien lo dijeron al principio, está cada vez peor. Mire, para que se solucionen estas cuestiones necesitamos gente que tenga agallas, que tenga la destreza, la inteligencia para poder resolver los problemas. Y lo que se ha demostrado hasta este momento es que no contamos con ese tipo de autoridades. Es una frustración para los dueños de todas estas propiedades que llegue ese montón de policías, que se haga ese gran despliegue, que se ponga en riesgo la vida no solo de los policías, sino que de todos los colaboradores y de todos los vecinos, y que los reciban a balazos y que no los desalojen. Mire, tenemos el caso de un asociado, el de la finca Calijá, que se reportó en los medios. A él lo balearon los ladrones usurpadores, lo machetearon, tuvo que ser evacuado en un helicóptero después de que estas personas lo habían amedrentado y que lo habían tratado pero violentamente. Es lamentable ver la manera en cómo lo dejaron y no pasa nada, ninguna de estas personas está en la cárcel. Hay en nuestros asociados, tenemos 135 órdenes de aprehensión, órdenes de captura de personas que tienen por juez competente órdenes de captura y no van a la cárcel. Mire, si yo tengo una orden de captura, en donde yo esté me va a ir a sacar la policía. Si el licenciado Taylor tiene una orden de captura, en donde él esté, lo van a ir a sacar. Entonces, ¿cómo puede ser posible que digan que hay, que la policía actúa a favor de los dueños de fincas, etcétera? No, esto no es así. Esto es una cuestión donde no funciona la justicia y mientras no tengamos autoridades que primero conozcan la ley, porque es bien triste oír al señor presidente de la República que en sus discursos dice que
Él solo tiene 24 horas para desalojar a unas personas, a estos ladrones usurpadores, cuando entran a una propiedad, cuando el artículo 256 del Código Penal dice claramente de que no se necesita orden de juez para desalojar a personas que están usurpando, porque es un delito flagrante, como muy bien lo dijo el licenciado Taylor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es delito flagrante? Tal vez para sus televidentes. Delito flagrante es como si estén secuestrando a una persona y que encuentren a la persona que está secuestrada y que llegue la policía o llegue un juez o llegue el Ministerio Público y le pregunta: ¿está usted siendo secuestrado, señor? Pues sí, estoy siendo secuestrado. Y viene y le preguntan a los secuestradores: ¿ustedes están secuestrando a este señor? No, no lo estamos secuestrando. Va, entonces le vamos a tener que pedir una investigación al Ministerio Público, le vamos a tener que pedir registro de que usted es la persona que dice que es, y entonces vamos a juntarnos, vamos a decidir y vamos a participar en su rescate, pero para mientras aguantes un poquito y entonces lo vamos a dejar que esté secuestrado. Por favor, eso no puede ser así. Es exactamente lo mismo. Y esto, vuelvo a repetirlo, lo único que va a causar el hecho de que nuestras autoridades no estén actuando con la ley en la mano es que vaya a haber más violencia en Guatemala, porque los guatemaltecos somos pacíficos hasta donde tenemos que llegar para defender lo que es nuestro. Licenciado Taylor, cuando uno escucha este tipo de cosas y sus observaciones anteriores, uno se pregunta dónde está la voluntad política que puede hacer las personas, porque estamos un ciudadano cuyos derechos están siendo vulnerados, su propiedad está siendo vulnerada, se encuentra contra la pared, no puede hacer absolutamente nada a menos de que tome la justicia por su propia mano, y entonces ahí viene lo que plantea el señor Torreviarte, que esto se va a salir de control y va a generar mucha violencia en el país. ¿Hay alguna manera legal, aparte de la voluntad política, de querer hacer algo? Porque definitivamente nadie quiere hacer nada. Bueno, yo creería que el tema ahí usted misma lo partió en dos vertientes. Uno es la voluntad política y otro es la manera legal. Digamos, la manera legal ya la tenemos definida, Carmina, la tenemos definida en las leyes actuales, que las penas deberían de incrementarse. Para algunos es oportuno incrementar ese tipo de penas y para otros no. Yo inclusive lo he dicho aquí en este programa, que yo no he sido de los abogados que piensan de que incrementando penas se va a abordar de una manera más específica la política criminal en Guatemala. Yo siempre he reforzado la opinión de que lo que hay que hacer es cumplir con las leyes que ya se encuentran vigentes. Y si las lográramos cumplir, tal como se ha reiterado en este programa, y se toman los delitos tal como lo dicen las normas legales, el delito de usurpación agravada es un delito flagrante. Lo que pasa es que también se ha mencionado que no solamente se comete el delito de usurpación agravada. En la mayoría de casos hay delitos ambientales como la deforestación, la tala ilegal, hay delitos inclusive de retención de personas, delitos conexos. Entonces, es imposible que no digamos que tenemos las plataformas legales para abordar la problemática actual. Eso es casi imposible. Creo que me quedo más en la segunda parte, en lo que usted decía. ¿Cuál es la voluntad política? La voluntad política, nosotros vemos de que no ha querido avanzar en este tema específicamente. Tienen que suceder cuestiones como, por ejemplo, cuando se crea la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, temas específicos que se empiecen a regular y a ponerles la atención correspondiente para que las instituciones se dinamicen y le pongan el enfoque adecuado a la problemática que se está tratando. Pero no es posible que teniendo las leyes, teniendo los mecanismos legales ahorita en nuestras manos, no se puedan cumplir. Aquí me quedo con el segundo punto, política criminal. Sí, hay una falta de política criminal en el abordaje del tema, hay una falta de voluntad política por abordar el tema y debemos de, efectivamente, a través de estos programas, ir buscando los mecanismos para que las autoridades se den cuenta de que estamos haciendo todos mal el trabajo en un punto determinado. Entonces, definitivamente los agentes de la Policía Nacional Civil y las autoridades de Policía Nacional Civil necesitan tener un respaldo
tanto legal, que ya lo tienen, y por eso es bueno lo que mencionaban hace unos minutos, de que el PNC es el responsable de los desalojos. Yo considero de que es responsable de la parte administrativa que le corresponde, porque el titular del desalojo, el que lleva a cabo el desalojo, el que lo tiene que ejecutar es el juez que le corresponda. Puede ser un juez de paz o un juez de primera instancia. Él es el responsable de llevar a cabo todo el tema. De hecho, lo más importante, creo yo, es preguntarnos cómo es que hay actas que documentan desalojos y que se puede leer en la propia acta cómo un juez describe de una manera lo que sucede en el lugar de los hechos, manifestando y diciendo de que hubo disparos, que las personas no los dejaban entrar, que las personas los recibieron con piedras y palos, que lastimaron o lesionaron a agentes de la Policía Nacional Civil, etcétera. Pero está documentado, está en las actas de los juzgadores. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué voluntad política vemos cuando este tipo de hechos suceden y las autoridades, tanto el Ministerio Público, el propio juzgador y la Policía Nacional Civil no actúan en ese momento ante los nuevos hechos? Ahí olvidémonos ya de la usurpación, ahí se están cometiendo nuevos delitos. Hay agresiones, hay atentado, hay lesiones y las autoridades no están actuando. ¿Qué es lo que procede en un momento normal de la vida de un ciudadano guatemalteco? En ese momento que usted está disparando, que usted está escuchando disparos, que está recibiendo pedradas, está con palos, la Policía Nacional Civil tiene que reducirlo al orden y procesarlo los órganos competentes. Pero en estos casos no se ve ese tipo de reacción. No se ve ese tipo de reacción. Entonces, no hay voluntad política al final con este tipo de procedimientos. Creemos nosotros, al menos yo así lo concibo, de que una buena voluntad podría ser la creación de la nueva fiscalía por parte del Ministerio Público. Eso podríamos verlo como un acto de buena voluntad. Y hay que aplaudir esa situación cuando se empiecen a hacer efectivos los procedimientos penales en ese tipo de casos o en ese tipo de delitos. Entonces, para poder, digamos, concluir esta pregunta, podemos confirmar de que los procedimientos legales ya están establecidos, pero que la voluntad política no se ha reflejado en todos los actores y en todas las instituciones que tienen que ver con este tipo de delitos. Don Carlos, siempre hablando del protocolo, como usted bien ha referido, el protocolo establece que las fuerzas de seguridad serán equipadas con equipo antitrauma y de choque. No obstante, en el factor común en los protocolos de las instituciones que participan de los desalojos, Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, organismo judicial, el factor común es que todos deben realizar acciones y análisis de riesgos. El problema es que pareciera que esta fase no se realiza porque el protocolo de la policía también establece que haya una unidad que porte armas de fuego cortas y largas para actuar si el desalojo puede realizarse frente a estructuras criminales, porque no es lo mismo una toma de tierras o una usurpación de tierras por parte de campesinos, y hay una total diferencia si esto es a través de estructuras del crimen organizado. Pues mire, lo que pasa es que el crimen organizado se escuda atrás de los campesinos, ¿verdad? Y si usted ve las fotos y todo también de los desalojos, y cuando llega la policía, muchas veces las personas primeros que encuentran la policía son mujeres y niños, porque son tan cobardes que envían primero a sus familiares para disuadir a los elementos del orden público. Sí, en toda lógica, en toda situación, siempre hay una estrategia que se tiene que realizar y tienen que haber acordonamientos. Y llega el equipo de antimotines y son recibidos con balazos, pues hombre, lógicamente debería haber un cordón exterior a ellos donde pudieran entonces entrar con la misma fuerza. Como le digo, en la ley es bien claro donde dice que la fuerza con que son recibidos
policías, ellos tienen todo el derecho, toda la ley a su favor de responder con la misma fuerza. Y eso es lo que estaba diciendo el licenciado Taylor, que no ocurre. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es pues que se hagan protocolos que realmente resuelvan este problema. Mire, el hecho solo que esté la Procuraduría de Derechos Humanos y que esté de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y todos estos, es porque ellos le tienen más miedo a lo que vayan a decir en el exterior, los organismos de derechos humanos y todas estas ONGs de derechos humanos y que vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a venir a hacer un juicio o lo que sea contra el Estado de Guatemala porque dice que están violando los derechos humanos de estos campesinos que están, vuelvo a repetirlo, robando propiedades amparados por el crimen organizado y que entonces vengan y condenen a Guatemala en algo que no debería ser así, porque lo que está haciendo el gobierno o el Estado de Guatemala está defendiendo a los guatemaltecos, porque recordémonos que en la Constitución de la República, en el artículo 39, el Estado de Guatemala garantiza la propiedad privada. En todas las leyes del país, la propiedad privada, como lo dice muy bien el licenciado Taylor, debería estar protegida, pero no está siendo. Entonces, nosotros hemos platicado con todas las autoridades, les hemos manifestado pues, que no está funcionando lo que están haciendo, los protocolos, y que debe de ser cambiado. ¿Por qué? Porque como dijo muy bien el licenciado Taylor, esto no está funcionando. Han habido en los últimos 3 meses 3 intentos de desalojo donde se han llevado a más de 2,000 policías de toda la República. Recordémonos que cuando se llevan policías a hacer estos desalojos, dejan descubiertos otros lugares, es decir, no tenemos suficientes elementos en el país para poder cubrir esto. Somos el presupuesto de la Policía Nacional Civil ilimitado. Todos estos recursos que se echan a perder por un intento fallido, que ni siquiera empieza, sino que se quedan siempre, como dice muy bien también el licenciado Taylor, que describen que lo recibieron a balazos, a pedradas, entonces por eso vamos a parar porque va a haber violencia. Es lamentable, es una pérdida para el Estado, además es una pérdida de confianza para los que respetamos la ley, además es una situación donde todos estos ladrones usurpadores se sienten empoderados porque ven a una autoridad que no es competente, que no realiza su trabajo y entonces pues definitivamente esto va a seguir. Vuelvo a repetirle, yo no creo que sea culpa de la policía, o yo no creo que sea culpa de los fiscales es culpa de todos, pero al final de cuentas es culpa de las personas que nos están gobernando, es culpa de los líderes que están en el Ministerio Público, que están en la Policía Nacional Civil, en el Ministerio de Gobernación, en el Ejecutivo, en el organismo judicial, en el legislativo, es decir, estamos en una situación de desesperación, todos los propietarios del país, no es solamente en el campo de Guatemala, no es solamente en el Estore, en Purulá, es en Champerico, es en Colomba, es en una cantidad de lugares de la República donde están ocurriendo todas estas cuestiones y como asociación civil para la defensa de la propiedad privada que nos encargamos de trabajar para que estas cosas no ocurran y para defender los derechos de los guatemaltecos honrados que tienen propiedades que han sido trabajadas y ganadas honradamente. Nos preocupa de que esto vaya creciendo, continúe y que no esté siendo, que no haya esa voluntad del Estado para resolver estos problemas. Licenciado Taylor, usted habla de pues la nueva fiscalía que se encarga ya de estos delitos. ¿Qué tanto puede actuar la fiscalía? El señor Torrevierte nos hablaba precisamente de que habían 135 órdenes de captura, pero ellos pueden girar más órdenes de captura y empezar a poner en orden un poco las cosas. ¿Usted cree que esto
pues debería de suceder en el corto plazo? Definitivamente, definitivamente yo creo que la creación de la Fiscalía debería encaminada, en primer lugar, a unificar todo el procedimiento. Porque resulta que usted puede encontrar un proceso de usurpación donde una fiscalía, digamos, de las normales, por decirlo o catalogarlo de alguna manera, una fiscalía distrital, municipal o departamental está llevando a cabo el proceso de investigación de la usurpación. Luego, dentro de la investigación, se logra determinar que hay tala ilegal. Y ahí ya compete a la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente. Es una fiscalía específica. Es una fiscalía de sección. Y entonces la fiscalía de sección lleva el tema de la tala y la fiscalía distrital o la fiscalía municipal lleva el tema de la usurpación. Cada quien jalando por su propio lado, siendo que el Ministerio Público, ellos, pues lógicamente lo hemos escuchado en infinidad de audiencias, es único e indivisible. Entonces creemos que en esta oportunidad hay un gran chance para el Ministerio Público de unificar los procesos o los procedimientos en esta fiscalía que se ha creado para el efecto. Entonces, que ya la persona que es víctima de una usurpación no tenga que ir a lidiar a la Fiscalía de Medio Ambiente por un tema y lidiar en la Fiscalía Distrital o la Fiscalía Municipal por otro tema. Entonces, sí podrían tener la unificación de los procesos. Y eso sí permitiría que se giren órdenes de aprehensión independientemente si es por el delito de usurpación o es por la tala. Por poner un ejemplo, y si logran descubrir o determinar que también hay algún tema relacionado con trata de personas, con cualquier otro delito, que lo conozca y que lo conozca en definitiva la Fiscalía que está viendo la usurpación, porque fue el delito que originalmente generó, por decirlo de alguna manera, o pudiese suceder de alguna manera, genera la noticia criminal, la noticia criminis, sobre la cual se basa todo el desarrollo de la investigación. Casi siempre es así. Y luego en la investigación van saliendo a flor los delitos colaterales que se están cometiendo. Ahí puede haber crimen organizado, puede haber asociación ilícita, por ejemplo, de las que están reguladas en la ley contra el crimen organizado, puede haber asociación ilícita, puede haber asociación de gente armada, etcétera. Entonces, son varios los tipos legales que la Fiscalía tendría que poder conocer sin tener que acudir a otras fiscalías de sección. Ese es un tema muy importante y es un llamado ahí a la Fiscalía General para que tomen en cuenta la necesidad y la problemática que hay actualmente con ese tipo de situaciones en las que hay dos fiscalías conociendo el mismo asunto. Lógicamente también tendrán que redefinir la aplicación o la implementación del protocolo propio del Ministerio Público, lo cual yo considero, miren, de verdad, es un error tener un protocolo en cada institución. Yo estoy escuchando perfectamente bien el tema del protocolo de la Policía Nacional Civil, sí, y creo que va a compartir su audiencia conmigo de que es un protocolo que ya está desfasado y que efectivamente cuando habla de que la PNC tendrá que ir sin armas, habría que ver el alcance de esta situación, porque la PNC no puede llegar a un desalojo donde lo están recibiendo a balazos y no poder ellos defenderse prácticamente, y si no es solamente defenderse, actuar en los casos donde estén escuchando disparos, ellos poder actuar y detener a esas personas, donde les estén lanzando piedras y detener a esas personas, porque en ese punto específicamente es el 01, si no estoy mal de ese protocolo, dice que no van a llegar efectivamente protegidos, pero no pueden usar las armas. Habría que ver hasta qué punto, lo repito, es un llamado de atención a las autoridades correspondientes del Ministerio de Gobernación, en este caso específicamente, y también al presidente de la República, para que se den cuenta de que en algo estamos fallando y regresamos al punto inicial. ¿Será falta de voluntad política o será falta de recursos legales? Más que claro que recursos legales tenemos, los presupuestos ahí están, pero falta de voluntad política seguramente. Seguramente hay falta de voluntad política en este momento. Y que revisen ambos, el Ministerio Público, que revise el Ministerio de Gobernación y el mismo organismo judicial con sus famosas mesas técnicas, que revisen de qué manera es necesaria la presencia de tantas instituciones
para poder ejecutar una orden de desalojo. ¿Por qué digo esto? En las mesas técnicas a veces participan 16 personas de diferentes instituciones. Entran personas a participar que realmente a mí me gustaría que las autoridades nos dieran un fundamento legal. ¿Por qué cada una de las autoridades? Eso es una cuestión puramente administrativa y antojadiza que se va dando de sector y de comunidad en comunidad. Y cada juez, al final de cuentas, tiene sus propias interpretaciones, porque no hay las mismas autoridades en cada área. Entonces eso también hay que unificarlo. ¿Quiénes son los que son realmente indispensables para un tema de esta naturaleza? ¿Cómo se va a manejar la logística de un desalojo? Cuando hay tantas personas, posiblemente se fugue la información. Y los desalojos tienen que tener, al igual que los allanamientos, bastante secretividad para poder hacerlos efectivos, que sean eficaces. No solamente con un juez que lleve un proceso durante 4 años y que diga, miren, ya aquí está la orden de desalojo, se quitó la responsabilidad. No, al contrario, yo creo que tiene mucha responsabilidad por haberse tardado tanto en la aplicación de justicia, pero luego tiene que asegurarse de que la orden sea efectiva, de que el juez de paz cumpla con su labor, porque por eso hay jerarquía también dentro del organismo judicial y tienen que cumplir los jueces de paz con las órdenes que le están, con los despachos que les están enviando. Licenciado Taylor, la mayoría de los protocolos tienen una base común y es que el relator especial de Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada ha emitido los principios básicos y directrices sobre los desalojos y desplazamientos generados por el desarrollo. Ya a manera de ir concluyendo esta entrevista, ¿quién debiera de convocar a todas las instituciones que tienen que ver con conflictividad agraria para hacer una unificación de protocolos y garantizar la vida y la integridad física tanto de las fuerzas de seguridad como de los mismos desalojados? Mire, qué buenísimo que tocó ese tema. Le voy a decir por qué. Tendríamos nosotros, eso va para un programa entero, porque tendríamos que establecer en primer lugar este protocolo de Naciones Unidas, porque muchos de los jueces inclusive lo citan en sus resoluciones. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto es que este protocolo hay que analizarlo en su justa dimensión. Este protocolo es para otro tipo de escenarios, no es cuando las personas usurpan propiedad privada, es cuando las personas van a ser desplazadas. Ese protocolo es para desalojos forzosos, donde las personas se encuentran ubicadas en un territorio del Estado y el Estado los tiene que movilizar por una X o Y circunstancia. Pero cuando hay propiedad privada y a usted le llegan a su casa 3, 4 personas, usted no se va a sentir cómodo, usted tiene escrituras públicas registradas en el registro de la propiedad a su nombre y usted va a decir, no puede ser que tenga yo estas personas aquí dentro de mi hogar o dentro de mi casa. Lo mismo sucede con una finca. Entonces, esto creo que es el punto toral en la plática que hemos sostenido esta noche, es el punto toral. ¿Cómo se interpreta adecuadamente esas normas? Interpretémoslas en su justa dimensión, no son desalojos forzosos. Aquí lo que se está haciendo es un desalojo de personas que están cometiendo delitos de usurpación, son delincuentes. Entonces, a ellos no se les puede dar el mismo trato de una comunidad que ha vivido durante años en un territorio que es estatal y de que posteriormente se le quiere movilizar por X o Y circunstancia, digamos, en beneficio del Estado. No es el mismo caso. Creo que hemos desafortunadamente durante más de casi 10 años, cuando salió el instructivo de la exfiscal Claudia Paz y Paz, casi 10 años, eso fue en el 2012, que nosotros venimos malinterpretando ese tipo de normas internacionales. Sí hay que respetarlas, sí hay que cuidar la vida de las personas. Aquí no se está diciendo vulnerar a las personas, se está diciendo que se cumpla con la ley y nada más que se tomen las precauciones correspondientes. Pero si el Estado de Guatemala no va a aplicar las normas tal como las tiene ya resueltas en este momento, lo que va a pasar es que esto se va a convertir en una de nunca acabar. Llegamos prácticamente al final del programa, licenciado. Señor Torrellarte, por favor, sus conclusiones muy brevemente. Bueno, mire, terminando con lo que dicen, no es posible que las Naciones Unidas intervengan en lo que son juicios ordinarios en la República de Guatemala. Estamos totalmente en desacuerdo de que
apliquen esto. También quiero yo ser claro de que piensen en las personas que han perdido sus patrimonios, en la violencia que está causando, en la cantidad de pérdida de empleos, lo caro que es todo esto. Y si no se actúa rápidamente, pues como ha pasado en muchas oportunidades, hay gente que ha perdido todos sus propiedades, todo su patrimonio, y eso es lamentable. Recordémonos también que la propiedad privada es un derecho humano y todas las personas que están siendo usurpadas están violándole sus derechos humanos. También que esto no es un conflicto agrario, sino que esto es un robo de propiedades y que no ocurre solamente en el campo, sino que también ocurre en las ciudades. Y si no se hace las cosas adecuadamente, pues vamos a tener mucha generación de violencia en el país y esto se va a salir de las manos. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación de Canal Antigua para trasladar a la audiencia pues, los aspectos y pormenores de lo que implican los protocolos de desalojo en campo. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Carmina, un tema que seguirá dando mucho de qué hablar mientras no hayan soluciones de fondo a la conflictividad agraria en el país. Definitivamente, Cristian, creo que es un tema que puede cobrar inclusive más relevancia en el tema de violencia, además. Pues a usted la invitación para que nos acompañe el próximo domingo. Seguramente habrán más temas de su interés siendo debatidos en esta mesa de su noticiero a las 8:45. Buenas noches. Buenas noches.